recordamos que el sistema para dar un nombre científico es el sistema binomial inventado por Carlos Linneo. Entonces, a ver, ¿quién investigó el nombre científico del arroz? Orizaba. Muy bien, la inicial mayúscula, Oriza, Sativa. Entonces, las dos palabras van en cursivas. Si usted, como lo escribió en su cuaderno, pues tuvo que haberlo subrayado. La primera palabra con mayúscula, la segunda con minúscula, todo en cursiva, o en su caso, ¿verdad? En el cuaderno subrayado. Si no la escribió así, hágalo, por favor. ¿Alguien encontró el nombre científico de la cebolla? ¿Alguien sepa? Muy bien, es Allinum cepa. Veamos, control K, control S. Entonces, en la computadora solo con que usted lo escriba en cursiva es suficiente, pero en su cuaderno sí, subráyelo por favor. A ver, el nombre común del perro. El nombre científico, perdón, porque el nombre Canis común es perro. Canis Canis lupus. 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 Bien, ¿alguien lo encontró como diferente? Canis lupus y su subespecie es familiaris, pero como solo dijimos género y especie, se queda en Canis lupus. Muy bien, el quetzal, nuestra ave nacional. Paromatus mucino. Musicu. Es un poquito complicado de nombrarlo, pero es importante conocerlo. Entonces, Paromarchurus mocino, control S, ahí estamos. Y de la gallina. Gallus domesticus. El nombre científico es Gallus, subespecie domesticus. Si se dan cuenta, el nombre a veces hace mucha referencia al tipo de animal que es. Es como en el caso de la iguana, que es iguana, la iguana verde. Entonces, tenemos acá los nombres científicos. A ver, alguien que nos quiera decir su clasificación completa de un animal. O sea, primero nos dicen, yo hice del león. Nos dice su dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Dice Ajá, ¿tú cuál hiciste? el conejo. A ver, dinos el dominio al que pertenece el conejo. El dominio es eucariota, el reino animal, el filo cordados, clase mamífero, orden lagomorfa, familia Leporidae, género Oryctalogus, especie Oryctalogus. Muy bien. ¿Se recuerdan que hablamos de la diferencia entonces de que en los animales había un filo y que en las plantas era división? Entonces, muy bien. El dominio eucariota hace referencia al tipo de célula que tiene. El reino, pues que es animalia, porque es un animal. El filo chordata o cordata hace referencia a que es un animal vertebrado. Y ahí ya nos vamos con las demás especificaciones. Entonces, estas palabras que se pueden oír un poco complejas, nos dicen desde el tipo de célula, el tipo de ser que es, si es un animal, planta, etcétera, y una característica más. El filo nos dice si es vertebrado o invertebrado. Entonces, así vemos características. Muy bien, ahora otra persona que nos quiera decir su clasificación taxonómica, pero de una planta. A ver, si no elegimos dedocráticamente porque todos hicieron su tarea, pero ¿quién lo quiere decir por voluntad propia? A ver, como no hay voluntarios, la chibolita le cae a
Esaú Pérez, ¿hiciste tu tarea? Ahí. Buenos días, Luz. Buenos días. Ahorita le digo la planta. A ver. Taxonomía del reino planta. Yo escogí la planta amapola, también de la taxonomía de la tagua, también es una planta, y también taxonomía de la yerbonel paraguaya. Muy bien, a ver, dinos la de la amapola. La amapola la usan mucho en repostería, e incluso la utilizan en pasteles. A ver, dinos a qué dominio pertenece la amapola. Dominio, ahorita. Eso no lo investigué este año. Ah, va, entonces les recuerdo, la clasificación había que investigarla completa. Creo que la falta de participación es porque no lo hicimos. Entonces, si usted no lo hace, no va a reforzar el tema. Entonces, por el día de hoy, pues, si califico, imagínense que esto tuviera 10 puntos y estoy calificando hoy, el compañero que me ayudó con el dominio del animal, pues ya tendría sus 10 puntos ganados, pero el resto, ¿qué? Entonces, o vamos a ser responsables o no vamos a hacer funcionar esto. Que yo no los esté viendo directamente no quiere decir que no me dé cuenta si hacen o no la tarea. Entonces, tenemos que trabajar. Ah, bueno, tú lo hiciste. A ver, ayúdanos con una planta. La manzanilla del castillo, de Castilla. Muy bien. Su Dominio. dominio es Eucardia, su reino es Plantae, su división es Magnoliopita, algo así. Fita, sí, cuesta con esos Su nombres. clase es Magnoliopsida, y orden es Asterales, familia es Asteracea, y género Matricaria, y especie Recutita. Muy bien, ¿se dan cuenta? Los nombres en las plantas nos es un poco más desconocido que en cuanto al reino animal, pero el dominio se repitió. Aquí el animal, que era el conejo, era dominio eucaria. Y en cuanto a la planta, también era dominio eucaria o eucariota, porque pertenecen al mismo dominio. Entonces, el reino, pues sí nos cambia de animalia a plantae. Filo, aquí era cordata o mamíferos, si no me recuerdo mal. Entonces, así nos vamos en ya donde cambia bastante es en la división clase-orden, porque eso ya es específico para cada ser vivo. Entonces, sí les recomiendo, estudien. ¿Qué es lo que usted se tiene que saber de esto? Este orden, de dominio hasta especie. Ese es el orden que vamos a manejar y es el que yo les voy a preguntar. Entonces, por ejemplo, le puedo dar la información del perro, ¿verdad? Le doy dominio, eucariota, reino, animalia y así, cada información. Y le digo, ordénelo. Usted tiene que poner primero el dominio, luego el reino, luego el filo, luego la clase, la orden, familia, género y hasta terminar en especie. Entonces, les puedo colocar el examen así. Entonces, es necesario repasar. Si no repasamos, no se nos queda. No son contenidos que no es como que ande usted todos los días hablando de, ay, sí, fíjese que ese filo, que esa especie. No son palabras comunes, ¿verdad? Como los saludos de buenos días y todo eso. No es un contenido que hayamos utilizado todos los días de nuestra vida. Entonces, se nos va a quedar únicamente repasando. Y si no hacemos las actividades, nos repasamos, no se nos queda, ¿cómo nos va a ir en el parcial? Entonces, sí, por favor, necesito que usted le ponga un poquito más de empeño a sus tareas.
Y si es por timidez, perdón, nos da algo de timidez participar y con esos nombres tan complicados, pues se entiende. Pero ya vamos a abrir los espacios para que suban las tareas. No las vayan acumulando, por favor. Hay que tratar de ser ordenados, organizarnos bien y todo se va a ir logrando. Bueno, entonces avancemos en contenido. Lo siguiente de lo que vamos a hablar son los reinos de la naturaleza. Para recordarlos, pues yo coloqué otra vez este esquema para que viéramos los 3 dominios que hay, ¿verdad? El bacteria y el arquea, que casi siempre lo podemos encontrar como procariota, porque ambas son células procariota y eucariota, los grandes dominios, aunque hay de 2 tipos, ¿verdad? Entonces, estos 2 tipos se reúnen en el reino Monera. Ahora, del dominio eucaria o eucariota encontramos 4 reinos de la naturaleza, que son el protista, los hongos, las plantas y los animales. Entonces son 4 reinos del dominio eucariota y solo un reino del dominio procariota o bacteria y arcae. Entonces esto lo teníamos que recordar. Otra cosa que tenemos que recordar, que lo vimos en nuestra primera semana de clases, pero yo sé que a veces con el tiempo se nos olvida más de algún detallito, es sobre las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota. Entonces, la principal diferencia es la presencia de un núcleo bien definido en las células eucariotas. En cambio, en las células procariotas tenemos una especie de nucleoide, o sea, no existe un núcleo como tal aquí que se ve bien redondito, bien hecho, donde está el ADN, sino que en las procariotas tenemos como una zona donde ahí se junta el ADN, pero no está contenido. Entonces las células procariotas no tienen un núcleo definido y por lo regular son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Esas son las grandes diferencias. Esto es solo un recordatorio para que podamos seguir trabajando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Miss. Muy bien, les doy un minutito por si va a anotar algo. Miss. ¿Sí? Disculpe, no se mira la pantalla. No se mira. A ver, ¿los demás sí lo pueden ver? Sí, Miss. Sí, se mira. Va, en el caso de que no puedan verla, si están en el celular, busquen la pantalla donde yo estoy proyectando. Tal vez están fijadas en otra, porque sí estoy proyectando la presentación y a sus compañeros sí la pueden ver. Entonces revisen en qué pantalla están viendo, porque a veces se fija en otra. Vaya. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, imagínense, hasta ahorita vamos a entrar al tema porque necesitábamos recordar esto. Solo voy a apagar micrófonos porque hay interferencia. Disculpen. Solo actívenlos si van a hacer alguna pregunta. Bueno, entonces, la principal diferencia entre células eucariotas y procariotas es el núcleo y un poquito del tamaño. Las eucariotas son más evolucionadas y las procariotas son más antiguas. Aquí en eucariota, pues este es un dominio donde están los 4 reinos, ¿verdad? El protista, fungi, plantae y animalia. Y el procariota, que son los 2 dominios, bacteria y arquea, donde están solamente el reino Monera. Bueno, ya habiendo recordado eso, vamos a iniciar ahora sí con los reinos de la naturaleza. Entonces, yo voy a explicar, si voy muy rápido, usted me dice, si tiene alguna duda, interrumpa, porque ahorita vamos a hablar de los reinos de los que tenemos menos información, o sea, de animales y plantas sabemos bastante, pero de los demás reinos, pues desconocemos todavía. Entonces, si usted tiene dudas, interrumpa y pregunte. Muy bien, primer reino. Les coloqué el dominio para que recordemos. Entonces, el primer reino, que es el Monera, pertenece al dominio procariota, o sea, al arcae y bacteria. Veamos, solo que alguien quiere ingresar. Ahí está. Entonces, del dominio procariota, o sea, arcae y bacteria, encontramos al reino Monera.
Este reino está conformado solo por organismos unicelulares. ¿Qué significa que sean unicelulares? Que solo tienen una célula. Entonces, estos organismos que solo tienen una célula y de esa única célula es del tipo procariota, o sea que no tiene un núcleo definido. Desde el punto de vista estructural, estos son los organismos más simples en la gran diversidad de formas de vida que hay en el planeta, o sea, cantidad de seres vivos que hay, los que tienen células procariotas, es decir, que pertenecen al reino Monera, son los más simples. ¿Qué seres vamos a encontrar que sean parte del reino Monera? Encontramos a las bacterias y algas unicelulares, pero aquí voy a cambiar esto a cianobacterias. Si no, me lo van a confundir con los protistas. Ahí van a ver por qué más adelante. Entonces, en lo que ustedes copian, pues yo les explico un poquito. Aquí entran las bacterias. Todos estos seres son microscópicos, es decir, que no los podemos ver a simple vista. Para poder ver una bacteria como la del GIF que está aquí, que es esta imagen con movimiento, tendríamos que usar un microscopio. Hay muchas formas de verlas al microscopio, a través de una tinción, un frote en fresco, pero esos son otros temas. Bueno, ustedes me avisan cuando, pues, si ya copiaron lo que está aquí de este lado. James. Perdonen, no estaba escuchando hace un minutito que estaba arreglando aquí un asunto. No sé si alguien hizo alguna pregunta para podérsela responder. Ya acabé de copiarme. Ah, bueno. Muy bien, no vamos a ver tanta información escrita, sino que es más a través de explicación. La diapositiva está llena de imágenes, pero sí tienen que ir anotando lo más importante de lo que voy a explicar. Entonces sí, los quiero atentos a la clase. No se duerma, por favor, porque tienen que estar atentos. A ver, entonces ya quedamos en que en el reino Monera entran bacterias y cianobacterias. Ahora veamos qué es cada una de estas cosas. De estos seres, perdón. Entonces, en el reino Monera, entonces, encontramos a bacterias y cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Son algas verde azuladas. Eso, por favor, que se nos quede. Algas verde azuladas son las cianobacterias, porque no las podemos confundir con las algas verdes, que son otro tipo que ya pertenecen a otro reino. El mundo microscópico sí quiere un poquito de atención, porque por una sola característica ya no son del mismo reino. Entonces sí, prefiero que lo quedemos como bacterias y cianobacterias. Estos son seres procariotas, o sea que tienen células de tipo procariota, son unicelulares, son autótrofos o heterótrofos y se encuentran en todo tipo de ambiente. Lo de autótrofos o heterótrofos se refiere a la forma en que se alimentan. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver la explicación de cada uno. Hay organismos autótrofos que se pueden alimentar a sí mismos a través de procesos como fotosíntesis, que generan su propio alimento, y los heterótrofos necesitan consumir alimento que proviene de otra fuente, no lo crean ellos mismos. Entonces, en este mundo microscópico hay miles de tipos de bacterias diferentes. Algunas nos enferman, otras pues son útiles como las que tenemos en el estómago, y hay unas malísimas como la Helicobacter pylori que causa llagas en el estómago. Entonces, que ayuda cuando tiene uno gastritis, puede ser por esta bacteria. Entonces hay bacterias que enferman al ser humano y bacterias que son utilizadas incluso en la industria. Entonces, ¿qué vamos a tomar de esta diapositiva? ¿Verdad? Que el reino Monera ya sabemos, bacterias y cianobacterias. Procariotas, unicelulares, y ahorita vamos a hablar de su tipo de alimentación. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, Miss. Muy bien. En la siguiente vamos a encontrar
algunas diferencias entre bacterias y cianobacterias. Entonces, las bacterias pueden vivir incluso en ambientes tan extremos como la Antártica, fuentes termales que están a enormes temperaturas y fuentes salinas, donde ningún otro ser puede sobrevivir. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado que en el fondo de los océanos a veces hay volcanes submarinos. Y uno diría, ningún ser puede vivir ahí porque están a cientos de grados de temperatura. Pues sí viven bacterias en ese entorno. Entonces, ellas pueden sobrevivir a muchos ambientes extremos. Muchos tipos de bacterias son causantes de muchas enfermedades. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, que es la que nos da infección urinaria, la neumonía, un montón de tipos, ¿verdad? Entonces, todas estas nos causan enfermedades, son patógenas. Hay otras bacterias que son utilizadas en la industria, o sea, nos sirven. Hay una con la que se está tratando de degradar los plásticos utilizando una bacteria. Y según su respiración existen bacterias anaerobias y aeróbicas. Anaerobias es que respiran en ambientes donde no hay oxígeno, como las que viven adentro de nuestro cuerpo, en el estómago, por ejemplo, esa es anaerobia. Ahora, las que viven en el exterior, como todas las que están en las superficies que está tocando, o el montón que están viviendo en sus manos en este momento, son aeróbicas, o sea que respiran oxígeno. Ahorita se quedó viendo sus manos y dirá, pero si están limpias, las bacterias no se ven a simple vista. Por eso debemos lavarnos siempre las manos antes de comer, porque usted puede ver sus manos que no están sucias, pero usted no tiene microscopios en los ojos como para ver el montón de bacterias que tenemos allí. Hay que tener cuidado con eso, hay que ser muy higiénicos. Entonces, también tenemos a las cianobacterias como parte del reino Monera. Estas fotosintetizan, o sea que usan la luz solar para hacer su propio alimento. Contienen clorofila, que es un compuesto que tienen algunas plantas, que tienen todas las plantas, y ficocianina. No tiene que aprenderse estos términos, solo que entender que estas se pueden alimentar con la luz solar. Hay algas azul verdosas, crecen en sitios con mucha humedad y son tóxicas en altas concentraciones. Las cianobacterias, por ejemplo, si alguna vez su pila, el fondo se pone verde, porque no la lavan una vez por semana al menos, allí hay cianobacterias. Y si usted consume esa agua sin hervir, se puede enfermar. Entonces hay que lavar nuestras pilas para evitar el crecimiento de cianobacterias. Estas son algas microscópicas azul verdosas que tienen el tipo de célula procariota. Por eso pertenecen al reino Monera. ¿Puedo cambiar? Sí, Miss. Muy bien. La siguiente tiene mucha información, pero no lo anote todo. No voy a preguntar tanto. Solo, por ejemplo, reino Monera, bacterias y cianobacterias y el tipo de célula que poseen. Entonces, cuando hablamos del reino Monera, aquí están las diferencias. Autótrofas crean una materia orgánica que necesitan para vivir a partir de la materia inorgánica, o sea, las cianobacterias. Ellas pueden sintetizar alimento solo recibiendo la luz solar. En cambio, las bacterias no pueden hacer eso. Las bacterias son heterótrofas. ¿Qué significa heterótrofo? Que ellos crean materia orgánica que necesitan a partir de más materia orgánica, o sea, de lo que se alimentan. Esta materia pues la captan del medio donde viven, que puede ser incluso en el interior de nuestros cuerpos. Las bacterias se alimentan de algo más que no es la luz solar. Entonces, las cianobacterias son autótrofas, las bacterias son heterótrofas. Con relación al tipo de ambiente en el que viven, las bacterias pueden ser aerobias cuando necesitan ambientes con oxígeno, todas las que viven en el exterior. Anaerobias, las que necesitan ambientes, por ejemplo, con dióxido de carbono o donde no hay oxígeno. Bueno, aquí hay las anaerobias estrictas, todo eso, no es tan específico. Solo quiero que sepa que aerobias necesitan oxígeno, anaerobias no lo necesitan.
Según el medio donde viven, estas pueden ser saprofíticas si viven en cuerpos de animales muertos. Por ejemplo, las bacterias que descomponen a los cadáveres de animales que se mueren en la naturaleza o incluso las personas, ¿verdad? Cuando nos morimos, nuestro cuerpo es degradado no solo por otros seres como gusanos, sino también por bacterias saprofíticas. Entonces, ellas degradan esos cuerpos y los ayudan a limpiar la naturaleza. Hay bacterias que son simbiontes, que viven en plantas y vegetales, o sea que se adhieren a estas y se alimentan de plantas y vegetales. Forman una relación de simbiosis, o sea, se ayudan o se aprovechan de la pobre planta. También existen los parásitos. Las bacterias que parasitan son las que no se enferman, porque estas provocan la destrucción de plantas o animales en los que viven. Por ejemplo, las bacterias de una infección intestinal, ¿verdad? Nos causan daño, entonces son parásitas. Entonces, estos son los 3 tipos de bacterias según los cuerpos en los que pueden vivir. Pueden ser saprofíticas si se alimentan de animales muertos, simbiontes si viven con las plantas y parásitos si destruyen ya sean plantas o animales. No sé si les tengo que dar tiempo, si están copiando. Sí, por tiempo. Muy bien, copien ahí. Hoy vamos a tratar, la meta es ver 3 reinos, si no da tiempo vamos a ver al menos 2, porque sí hay bastante información, ¿verdad? Y eso que estoy trabajando de forma resumida. Pero sí necesito dar algo de información para que tengamos material, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar. Hay muchas características entonces. Ahora, para que usted sepa un poquito más de las bacterias, pues están las siguientes diapositivas con muchas imágenes para que podamos ver cómo son estos seres microscópicos que pues solo los vamos a ver a través de un microscopio. Ustedes me avisan, por favor, cuando termine. Ya, Miss. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Todavía no. Ya, Miss. Muy bien. Entonces, reino monera, pues solo son bacterias y cianobacterias. Ambas son células procariotas, son unicelulares y ya vimos que tienen diferente forma de alimentarse, ya sea con luz solar o con la materia orgánica. Entonces veamos lo siguiente. Usted dirá, mis manos están limpias. Créame que hay muchos microorganismos en la palma de su mano que están creciendo de forma exponencial a cada segundo que pasa. Las bacterias se dividen por fisión binaria. Ellas solo se crecen un poquito, se dividen en 2 y hay 2 bacterias. Y esas se dividen en más, en más, en más, en más, hasta que hay una población enorme de bacterias. Entonces, tenemos muchos tipos de bacterias en nuestras manos. Estoy hablando solo de las manos. Estas crecen, se reproducen y si usted no se lava las manos, para ellas mejor, ¿verdad? La llenan y qué bonito vivir aquí. Y usted después va a comer así, entonces hay que lavarnos las manos. En los laboratorios se puede trabajar las bacterias para identificación a través de cultivos, pero no cultivos como los del campo, ¿verdad? Voy a ir a cultivar maíz y no voy a ir a cultivar bacterias, sino que este se hace en unas cajitas de Petri, cajas Petri, se llaman estas que ven aquí redonditas, que tienen una tapa y traen un material donde la bacteria crece, que es como una gelatina. Eso se llama agar. En el agar, que es esa gelatina dentro de la cajita, se siembra, por ejemplo, si yo quiero saber qué bacterias hay en mi saliva, pues un poco de saliva se siembra y se pone a incubar para que se mantenga a la misma temperatura que sería el cuerpo humano y después observo qué bacterias crecieron. Aquí esto es una de esas cajitas
con agar y está en la mano de un niño y bueno, se hizo que el niño pusiera la manita en esa gelatinita, en esa gelatina, se puso a incubar y después creció todo esto. Ahí hay bacterias y hay hongos, quiero aclarar eso. Pero miren todo lo que había, qué montón de colonias diferentes, cada puntito es una colonia de bacterias, como un conjunto de bacterias, y todo esto creció de la mano de un niño. Imagínense si ese niño se sienta a comer y sin lavarse las manos, ahí va a tener una gran cantidad de bacterias, incluso hongos. Entonces sí hay que lavarnos las manos para evitar que estén contaminadas con bacterias y en este caso, pues en esta pandemia que estamos viviendo, pues que no tengan el virus que ya conocemos. Bueno, eso es en cuanto a bacterias, todas son microscópicas. Aquí se ve así grande, no es que sea una bacteria enorme, sino son millones de bacterias en un solo punto, por eso se ve así. Entonces, así como hay bacterias, también encontramos a las cianobacterias, o las podemos encontrar con el nombre de cianofitas, o con el nombre de algas verde azuladas. Esta fotografía es de un lago. No sé si ustedes han visto el lago de Amatitlán y me dicen de qué color se ven las aguas. No se sabe si es agua, Miss. Ya no creemos que es agua, ¿verdad? Pero se ve como de un color verde, pero un verde intenso, así que no nos darían ganas de meternos a nadar ahí, ¿verdad? Como para salir todos verdes, ¿eh? Entonces, el lago, este es del lago de Atitlán, también existen del lago de Amatitlán, están siendo invadidos por cianobacterias. Estas en grandes concentraciones pues ya son bastante tóxicas, entonces hay que cuidar el agua, ¿verdad? En Guatemala los dos lagos que están siendo contaminados, especialmente el de Amatitlán que está en la capital, es por cianobacteria y por otros tipos de contaminantes. Entonces aquí tenemos cuántas se está creando ahí para que el agua se llegue a ver así. Las bacterias son del dominio procariota de la división bacteria. Las cianobacterias son del dominio procariota, pero de la división arquea. Es solo para tener el dato. Entonces, así se ven de manera microscópica. Bueno, ahí termina el reino Monera, que son solo bacterias y cianobacterias. ¿Alguna duda de este reino? No, Miss. No, Miss. Muy bien. Miren que si no me doy cuenta que mi computadora se va a apagar, ahí se quedaría la clase. Muy bien. Ahorita estarán varios. ¿Por qué no? Pero no, vamos a seguir. Muy bien. Terminamos el reino que pertenece al dominio procariota. Y vamos a empezar con los reinos del dominio eucaria o dominio eucariota. Lo podemos encontrar de esa forma. Vamos a dejar acá, eucariota. Entonces, el dominio eucaria o eucariota comienza con los más simples, que son el del reino protista. En el reino protista, entonces, también visto desde el punto estructural, son organismos los más simples del dominio eucaria. Son los más sencillos que vamos a encontrar. De ahí nos vamos de lo sencillo a lo complejo. Entonces, aunque los protistas son más grandes y complejos que los procariontes, o sea que las bacterias y las cianobacterias, estos van a ser más grandes. Y ya son más complejos porque recordemos que la célula eucariota ya tiene un núcleo. Entonces son más complejos y más grandes que las bacterias y las cianobacterias. La mayor parte de ellos, o sea, de los protistas, son unicelulares. La mayoría son unicelulares, o sea, solo una célula. Pero también hay protistas multicelulares, especialmente las algas. Y aquí es donde les hago esa reflexión. Aquí hablamos de algas verdes, las del océano, todas estas plantas. Bueno, no son plantas, perdone, que parecen plantas, pero no son plantas, son protistas. Ahora, las algas verde azuladas, esas son cianobacterias. Entonces, hay que tener cuidado con los nombres. Aquí entran algas, que son algas verdes, son protistas. Estas pueden llegar a medir incluso varios metros de largo. En los océanos, las algas a veces están desde el fondo y llegan hasta la superficie. Entonces, hay bastante grandes. Pero al fin, darle cuenta, son más simples que las plantas.
Entonces, de hecho, es tan grande la diversidad entre los protistas que se plantea una nueva clasificación para este grupo. O sea, el reino protista todavía no está como que, digamos, 100% convencida la comunidad científica de lo que está ahí adentro, porque en el protista se agrupan todos aquellos seres que tienen características de plantas y de animales, pero que no son plantas ni son animales. Entonces, ¿qué son? Los lanzaron al reino protista. Y váyanse ahí porque no sabemos qué son. Entonces vamos a encontrar dos divisiones de los protistas, los que parecen animales y los que parecen plantas. Bueno, me imagino que están copiando aquí, entonces todavía no cambio, ¿verdad? A ver, alguien que me diga si están copiando o ya podemos cambiar. Creo que sí, ya. Pero ahí todavía había algunos ahí con el lápiz va de moverse. Bueno, entonces, lo que no hay que confundir aquí entre el protista y el monera son a las algas, porque aquí son algas verdes, y en el otro son cianobacterias o algas verde azuladas. Puede ser un poco confuso, pero las características son muy distintas. Entonces, las algas verdes son pluricelulares, tienen muchas células, pero no son plantas y parecen plantas. Entonces, ahí entra la confusión con los protistas. Bueno, entonces, si hablamos de las grandes divisiones de los protistas, vamos a encontrar a los que parecen animales, que se les va a llamar protozoos. Zoos viene de zoología, que estudia los animales. Proto es como un prototipo de antes de, entonces no se consideran animales, pero tienen características de los animales y su tipo de células son eucariotas. Entonces, no pueden ser del reino monera, se entran con los protistas. Los protozoos son protistas heterótrofos, ya sabemos que heterótrofo significa que se alimenta de otros seres, de materia orgánica, y la mayoría pueden moverse por sí mismos. Entonces los protozoos son protistas heterótrofos, no hacen fotosíntesis, tienen que buscar su alimento. Microscópico, pero lo buscan. Un ejemplo son los paramécidos. Ya vamos a ver esto más por separado. Ahora, las algas son los protistas que tienen características de plantas, pero que no llegan a ser plantas. Entonces, las algas son protistas autótrofos, o sea que pueden producir su propio alimento como lo hacen las plantas, pero no llegan a ser plantas. Entonces, ellos tienen clorofila o pigmentos muy similares a este. Si la clorofila, pues es lo que le da el color verde a las plantas y lo que las ayuda a realizar la fotosíntesis. Entonces, imagínense, son seres microscópicos o hay también pluricelulares como las que estaban en la diapositiva anterior, pero siguen siendo protistas, no son plantas. Y un ejemplo de las algas unicelulares son las diatomeas, las que están viendo aquí. Son de formas muy variadas y sí cuesta identificar si son plantas o qué son, ¿verdad? Entonces son protistas. Las dos grandes divisiones de los protistas son los que parecen animales, protozoos, los que parecen plantas, algas. ¿Vamos bien ahí? Bien, dicen que las videoconferencias parecen ahora sesión espiritista, ¿verdad? Estamos ahí preguntando a cada rato, ¿están ahí? A veces responden, a veces no. Muy bien. ¿Alguna duda? Alguien está hablando ahí, pero no se le entiende mucho. Bueno. Supongo que dicen que ya. Yo sé que ya están cansaditos, pero ya vamos a terminar. Vamos a ver solo dos reinos. Bueno, entonces cuando hablamos de los protistas, en la parte de las algas, hay seres como la euglena, los dinoflagelados, las clorofitas o algas verdes, no algas verde azules que son las cianobacterias. Las rodofitas o algas rojas, las feofitas, pobrecitas, ¿verdad? Feofitas o algas pardas. Entonces, las algas pardas, las rojas y las que son solo verdes son protistas con características de plantas. Ahora, las
cianobacterias, esas sí se van al reino Monera. Y usted dirá, ¿pero por qué si se parecen? Bueno, es por el tipo de célula. Estas tienen células eucariota y las cianobacterias son procariotas. Por eso se clasifican en reinos diferentes. Entonces aquí la euglena, por ejemplo, es unicelular. Los dinoflagenados también son unicelulares. Las algas verdes, las rodofitas o algas rojas y las algas pardas son macroscópicas, se ven así grandes, pero están hechas de estas estructuras microscópicas. Muchas de ellas juntas forman a esta alga que se ve aquí abajo. La mayoría son, todas estas viven en ambientes húmedos, como el océano o aguas contaminadas. Por ejemplo, si usted ve un charco profundo que se mantiene mucho tiempo y al final se empieza a poner verde, ya sea que encontremos protistas como estas algas o alguna cianobacteria. Entonces hay que tener cuidado con esa agua. Muy bien, de aquí pues, si quiere tome los nombres, ¿verdad? Protistas, hay algas verdes, algas rojas y algas pardas, nada más. Vamos a seguirlas platicando. Ahora, estas son las que tienen características de plantas. Cuando hablamos de las que tienen características animales, encontramos a todas las amebas. Usted ha escuchado el término ameba porque todos sabemos que si nos llegan al estómago, bueno, a los intestinos específicamente, nos enfermamos y nos da diarrea. Entonces, las amebas son parasitarias, por eso son con características animales. Y miren cuántos tipos de ameba hay. Está la Iodamoeba bushley, Endolimax nana, Entamoeba pollecki, la Entamoeba coli, que es la más grande, la Entamoeba hartmanni, la histolítica o dispar, que es la más patógena de todas estas. Esta nos causa una enfermedad terrible, ¿verdad? Un malestar, vómitos, diarrea horribles. Estas pues pueden vivir en nuestro cuerpo, pero no nos causan tanto daño. Pero igual todas siguen siendo parásitos. Estas se alimentan de lo que usted come y por eso es aquel niño que come y come y no crece, puede que esté lleno de amebas o de otros parásitos. Entonces, todas las amebas son protozoos, son protistas con características animales. No tiene que aprenderse estos nombres. Eso se los aprende uno en parasitología, pero aquí no. Entonces, las amebas son protistas, protozoos, porque tienen características animales. Veamos entonces las grandes diferencias. ¿Cómo se mueven los protistas? Los protistas se pueden mover por cilios o como estos vellitos que ven acá, como los paramecios. Los paramecios son estos seres microscópicos que se mueven usando esos pelitos alrededor y vemos que su forma no cambia, solo se mueven estos pelitos alrededor. Esta es la movilidad de los protistas. Entonces, estos se mueven por esos pelitos que tienen. Las amebas usan pseudópodos. Pseudópodos quiere decir que su membrana se mueve, se deforma, formando una como patita para que vaya avanzando. Algo así como se ve aquí abajo, ¿verdad? Desagradable. Son falsos pies que se forman cuando ella mueve su membrana para irse agarrando y moviéndose. Como la vemos acá. Y de estas dos son protozoos, son de característica animal, los paramecios y las amebas. Ahora, la euglena, si nos recordamos, es un tipo de protista alga, o sea que realiza fotosíntesis, tiene esa característica de las plantas. Las euglenas se mueven, igual que los dinoflagelados, por flagelos. El flagelo es esta como pitita que ven acá, como un látigo, y la euglena para moverse lo mueve y se va avanzando con eso, como los peces que mueven la cola para poder avanzar. La euglena también utiliza un flagelo. Les busqué el GIF donde se viera mejor, pero si no logra ver aquí abajo el movimiento de la euglena con su flagelo, lo puede ver aquí arriba en este dibujo. Entonces, los protistas se mueven de esas tres formas, con cilios, con pseudópodos y con flagelos. Entonces, como pueden ver, siguen siendo seres microscópicos, pero algunos tienen características de animales y otros de plantas. Aunque usted diga, yo no le miro forma de animal a eso, ni forma de planta, pero es más por la forma en que se alimentan. Autótrofos,
solo la euglena y las algas, y heterótrofos, las amebas y los paramecios. Estos buscan su alimento en el entorno donde viven. En cambio, las euglenas y las algas pueden realizar fotosíntesis. Bueno, ahí terminamos con el reino de los protistas. Los protistas, como les digo, no son tan conocidos, ¿verdad? Sino que son difíciles de clasificar. Entonces, todo lo que ya no se pudo clasificar como animal o como planta se metió al reino de los protistas. Es como el saco de cosas perdidas, ¿verdad? Que no sabemos ni de quién son ni de dónde son, pero ahí están. Entonces, algo así está el reino de los protistas. No sé si tienen alguna duda o comentario. No, Miss. No, Miss. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar euglenas y paramecios? El agua de la pila, si no la lavamos. En los lagos contaminados, en el océano. Las amebas, los quistes de las amebas, que son como su bebecito, ¿verdad? Estos van a veces en la comida. Comemos, si a usted le gusta comer en la calle de esas bolsitas de amebas que venden, que dicen que es de mango, de esto y lo otro que están en la calle, allí pueden ir las amebas, ingresan y se alimentan de lo que usted consume. Entonces, estas son parasitarias y causan enfermedades en el ser humano. Hay que tener cuidado. Entonces, lávese bien las manos para evitar tener habitantes del reino Monera, o sea, evitar las bacterias, pero también consuma alimentos de un lugar limpio. Si no, pues también puede comerse a un protista, que serían las amebas, y también nos causan enfermedades. De ahí, pues la mayoría de protistas habitan tranquilamente en aguas, ambiente terrestre, incluso hay protistas aéreos, que es el, como recuerdo cómo se llama, que es un tipo de plancton microscópico que puede habitar en el aire. Entonces, los protistas son bastante variados. De ahí nos toca hablar del reino fungi, pero ya solo nos quedan 7 minutos y no me gusta explicar las cosas a la carrera porque no puedo resolver dudas, aunque ustedes no pregunten mucho. Entonces, para la próxima clase vamos a hablar del reino fungi. ¿Qué va a hacer usted para que no se le olvide todo lo que vimos hoy? La tarea de reforzamiento les voy a quitar esto, porque no lo vimos, no vimos el reino fungi. Entonces solo va a trabajar el reino monera y el reino protista. Y aquí vamos a poner los 2 reinos estudiados en clase. Entonces, en su cuaderno, en una hoja, usted va a realizar un cuadro comparativo del reino monera y el reino protista. ¿Qué quiero que incluya en eso? Pues voy a pasar esta tarea para ahí. Acá, porque así nos queda antes del reino fungi. Muy bien. Va a ser una tablita como esta, del tamaño que usted necesite. Puede ser una hoja completa o vaya haciendo parte por parte para que no le quede todo amontonado. Entonces va a ser un cuadro comparativo. ¿Qué va a comparar? Las características del reino monera y del reino protista. Primero, el dominio. Reino monera, ¿de qué dominio es? Escribe acá. Reino protista, ¿de qué dominio es? Lo escribe acá y van a ver que ahí hay una diferencia. Características generales, va del reino monera, son unicelulares, son de células procariotas y toda la explicación que usted quiera dar en este espacio. Igual del reino protista. ¿Qué tipo de organismos que lo integran? Reino monera solo hay 2, bacterias y cianobacterias. Reino protista, protozoos y algas. Y si usted quiere colocar nombres de ejemplos de cada uno, lo puede hacer. Todo lo que le ayude a recordar lo que vimos en la clase de hoy. Tipo de célula que poseen, ahí van a ver también una diferencia entre los del reino monera y los del reino protista. Entonces ahí van a ver la célula que poseen son diferentes. Y luego una ilustración. Miren, yo les puse bastantes imágenes en estas diapositivas. Usted puede escoger cualquiera de estas o investigar una por su cuenta. Entonces coloca del reino monera una ilustración del tipo de seres, que lo habitan o que pertenecen a ese reino. En protista, una ilustración del tipo de seres que son del reino protista.
Entonces, de eso esa es la única tarea que tiene que hacer para poder repasar el contenido.